Vamos a hablar hoy del concepto de entrenador joystick, que no lo he visto en publicaciones científicas, pero desde luego, digamos, en el ámbito de la calle es un término muy extendido y yo creo que universalmente utilizado, al menos en el ámbito español, entrenador joystick, y se refiere pues al entrenador que desde la banda, en los partidos, pues no deja de dar mensajes, vamos a decirlo así. Entonces estamos de nuevo reunidos Gonzalo, Samu y yo, y vamos a desarrollar esta cuestión, el entrenador joystick. Pues mira, hay una iniciativa de la Federación Inglesa de Fútbol que intenta, no solamente por los entrenadores, pero intenta que en las gradas de fútbol no haya gritos, no haya ruidos. Entonces le dice en unas fechas concretas y a unos clubes que sean clubes del silencio, donde en sus campos se escuche solamente el ruido de los niños y niñas jugando a la pelota. Hicieron un vídeo preguntando a los niños qué cosas escuchaban que no les gustaban. Y sorprendentemente decían alguna cosa soez, violenta, alguna humillación, pero lo que más repetían era chuta, chuta, pasa, pasa, chuta, pero pasa, dale, pero ¿qué haces? Y eso les molestaba enormemente. Creo que no somos conscientes de cómo perturba a un niño y una niña jugar con una indicación continua de un entrenador, aunque sea positiva. Claro, dices aunque sea positiva, ¿no? Porque la mayoría de las veces justamente eso que estabas diciendo, pues tiene una indicación, ¿no? El chuta, pues te está indicando que chutes. Pero hay veces que lo que se hace es un comentario sobre algo que ya has hecho mal. Es decir, ese control, no te he dicho 1000 veces que la pares con el interior. Cuando el niño o la niña, el jugador o jugadora es el primero que sabe que ha fallado porque el balón se le ha escapado. Entonces, yo creo que dentro de los feedbacks que se dan desde la grada, les hay con contenido, les hay sin contenido, y en cualquiera de los dos casos el exceso es mal, ¿no? Satura. Yo lo he vivido también desde dentro, cuando había un entrenador que me daba demasiadas indicaciones, al final se te desvía la atención inevitablemente, ¿no? Sobre lo que te están diciendo y pues pierdes foco sobre el juego. Bueno, además es que realmente inhiba posteriores acciones. Si sabes que te van a recriminar, hagas lo que hagas, pues te lo hace sentir mal, pues dices, para eso no lo hago. Bueno, ahora estamos describiendo entonces los efectos o la utilidad que no solo no sirve para nada bueno, sino que incluso puede ser perjudicial. Y bueno, mientras hablabais he comprobado que efectivamente también se habla de joystick coaching en el ámbito anglosajón, o más técnicamente overcoaching, o sea, overcoaching, ¿no? Sobre instruir, digamos, o en contraste o en contraposición al quiet coach, acabo de ver. Claro. Esto vamos a primero quiero dejar claro que existe, que se da en la mayoría de disciplinas, mayoría de campos, y que es perjudicial. Entonces, ser mejor entrenador o entrenadora implica esto, cambiar, dejar de hacer estas cosas. Yo no lo he leído en ningún lugar, pero creo que se puede distinguir dos tipos de mensajes o de palabras. Estarían las palabras de ánimo o desánimo, no sé si decir valorativas, y luego están las palabras instructivas. O sea, yo te puedo decir más a la izquierda, más a la derecha, pero defiende, pero ataca. Está claro que no sé mucho de fútbol, ¿no? Con estas palabras que acabo de decir, pero ese tipo de mensajes, ese tipo de palabras serían instructivas, y luego el bien, mal, pero ¿qué haces? Eres tonto, que no te enteras, o bien hecho. Bueno, todo eso sería de ánimo, ¿no? O sea, tendrían supuestamente, que estamos diciendo que no lo tienen, pero una función, eso, instructiva, si te doy instrucciones, si te digo qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, o luego, no sé si decir motivacional, ¿no? Cuando te digo esto está bien o esto está mal. Pero estamos diciendo que, claro, no sirve para nada bueno y puede servir para cosas malas. No sirve para nada bueno porque realmente no puedes en ese momento procesar información. Y mucho menos si encima es una montaña de información. O sea, tú estás inmerso en el partido y es imposible procesar, pues eso, un discurso entero.
Y luego es verdad que incluso puede interferir en tu concentración en el juego. O sea que, aunque puedan ser bien intencionadas, no estás en condiciones de procesarlas. Además, posiblemente estos son dos de los efectos. Uno, no son eficaces, no son útiles, es decir, no te va a ayudar a aprender más, pero no es que no te ayude a aprender, es que te infiere peor en el aprendizaje. Y lo segundo es que tiene consecuencias en cómo tú te enfrentas a la tarea. Claro, porque eso, si te desconcentra, pues efectivamente pierdes eficacia, pero incluso también si tratas de seguir esas instrucciones, pues también pierdes espontaneidad o creatividad, que curiosamente o paradójicamente es algo que está en boca de todos los entrenadores, ¿no? La creatividad, la inteligencia del juego, la visión de juego, Toma de decisiones. La toma de decisiones, ahí le has dado, sí, eso también se escucha mucho. Pero claro, es paradójico. O sea, ¿cómo pretendes o cómo esperas que tome decisiones o que sea creativo cuando le estás guiando, pues eso, como un joystick, ¿no? Como una marioneta. Yo creo que esto nace de dos misconceptions, ¿cómo se dice esto en español? O sea, de dos ideas erróneas. Y yo creo que es una visión ingenua del aprendizaje y es una visión ingenua también de tu rol como entrenador. Yo creo que por un lado... Tenemos título para el artículo. El entrenador joystick, fruto de la ingenuidad. Pues sí. Me gusta. Claro, yo creo que, o sea, porque si tú das muchas instrucciones es porque crees que el jugador está en condiciones de procesarlas. Pero es que eso, o sea, está inmerso en el partido, por lo tanto, no puede seguir tus instrucciones. Y no solo eso, incluso si estuvieras sentado en una silla y dedicándote toda la atención, producir un gesto o llevar a cabo una acción a través de instrucciones verbales es lo que se conoce como procedimentalización y es muy difícil. Es muy difícil, quiero decir, a hacer cosas aprendes sobre todo haciendo. También puedes aprender observando. Pero si tú me das una lista de 25 instrucciones que después yo tengo que convertir en una acción, eso es como si para aprender a conducir, en lugar de salir con el coche y el profesor de autoescuela sentado en el copiloto, es como si todo se hiciera en el aula. Y dijeron, bueno, pues esto de aquí es el cambio de marchas, esto de aquí es el acelerador, esto de aquí es el embrague. Entonces, dentro de 20 días, cuando nos sentemos en el coche, tendrás que usar el pie derecho para el acelerador y el pie izquierdo para el embrague. Al tiempo que sujetas este aro de aquí, que es el volante. Sí, claro. sí. Pero encima va a ser ir sentado en el coche con el tío al lado gritándole: ¡dale, acelera, para, stop, gira! ¿Pero qué haces? ¡Suelta más rápido el embrague! Encima, claro, que satura, pues eso, tu unidad de procesamiento, que es la memoria de trabajo, y que puede manejar, bueno, 7 más menos 2 ítems. O sea, si estás a lo que pasa en la carretera, si estás a las revoluciones por minuto para cambiar de marcha, si estás a la presión que debes ejercer sobre el embrague, si estás, pues no puedes estar a 25 pues instrucciones. De hecho, uno de los objetivos que mucha gente no es consciente, pero los que sí lo son, dicen que entrenan para automatizar, que es lo que se supone que es parte del fruto del entrenamiento. La automatización estaría impedida o dificultada por ese tipo de conducta del entrenador. También, porque volvemos a lo mismo. O sea, la capacidad de procesamiento es limitada, son 7 más menos 2 elementos. Entonces, si estás procesando un discurso, no estás fijando patrones motores en la memoria. Y además, Héctor, ese 7 más menos 2, imagino que sea en población sin ningún tipo de alteración, población motivada y población con confianza. Si introducimos esas variables, bajará ese procesamiento, imagino, ¿no? Claro, existe el autodiálogo, ¿no? Que es la conversación, digamos, que mantenemos con nosotros mismos o de manera privada. Entonces, si hay un clima de miedo, por ejemplo, pueden emerger pensamientos o autodiálogos de tipo
cuidado, no lo hagas mal, no te va a salir, si es que esto no es lo tuyo, yo qué sé. Entonces todas esas interferencias están robando capacidad de procesamiento. Claro. Sí, yo, mira, les hago un pequeño experimento para simular esta experiencia en clase. Entonces pongo una serie de diapositivas y en unas hay una secuencia de cálculos aritméticos. Y en la otra hay una explicación sobre cómo es el sueño del manatí, que es un animal marino. Y que no es el único animal marino que durante la noche, durante el sueño, parte de su cerebro sigue activa para detectar la presencia de depredadores. La cosa es que te voy explicando esto en diapositivas alternas y en las otras va viendo una secuencia de cálculos. ¿Qué ocurre al final? Que o te enteras de cómo es el manatí o haces el cálculo, pero las dos cosas no puedes. Entonces esto es lo que yo quiero simular o quiero provocar que la experiencia de que te estés diciendo esto no me gusta, esto no se me da bien, al tiempo que estás intentando hacer una tarea. Esto es interesante, Samu, también, porque decía antes Héctor que el fenómeno en inglés se llama quiet coaching. Yo creo que más que quiet es calm coaches o chilly coaching, o es decir, un entrenador que está conectado, que disfruta, que está relajado y que él sí puede tomar buenas decisiones. Tú esto cuando entrenas, cuando te han entrenado, Samu, ¿cómo lo ves? Yo creo que es sobre todo en la competición, ¿no? Yo entiendo que durante el entrenamiento es el momento de hacer correcciones, de influir en esa toma de decisiones para guiarla, nunca para automatizar. Es un término que a mí me parece demasiado complejo para usar en cualquier contexto. Quiero decir, tú sí puedes automatizar un control o una acción técnica muy concreta, hablando de fútbol, porque la evidencia es que eres más eficiente haciendo ese tipo de control, siempre contextualizado, pero hay otras cosas que estaríamos hablando de táctica cuando lo que intentamos automatizar son comportamientos colectivos que en ningún caso estaríamos hablando de que tienen que ocupar tiempo de entrenamiento por debajo de los 12 años, seguro. ¿No? Que tendríamos que priorizar siempre pues ese disfrute del juego. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión de esos juegos reducidos que sí que dan mucho espacio a la interpretación, a la creatividad, a buscar soluciones a las distintas situaciones del juego. Yo como jugador en mi carrera me he encontrado con entrenadores de todo tipo. La verdad que en la base están un poco lejos de lo que hoy consideraríamos un entrenador ideal, ¿no? Pero porque precisamente hoy sabemos que un entrenador ideal no es en comparación lo que representa un entrenador tradicional, ¿no? Más basado en un método autoritario, priorizando más la consecuencia, ¿no? La victoria en este caso que el proceso de alcanzar esa victoria. Por usar Samu, por lo que dices, por usar un símil que todo el mundo puede conocer, el Cholo Simeone, cómo vive los partidos. O mejor dicho, cómo vive, cómo se desvive porque pierde el control, yo creo, de sus emociones en los partidos. ¿Tú crees que alguien sometido a esa interacción toma buenas decisiones? Por supuesto que no, pero en el fútbol profesional y en ese contexto yo te aseguro que al Cholo le está viendo solo al que le toque jugar cerca de él. La mayoría de los jugadores que están en el campo en un partido de este nivel pues ya ni te enteras de lo que te están diciendo desde fuera, ¿no? Él puede gritar lo que quiera, pero esas instrucciones no llegan de ninguna manera. Hay demasiadas interferencias por el camino. Pero sí que, por ejemplo, yo que ahora entreno en tercera federación, que entreno a adultos, trato de en el partido solo animar, dar feedback positivo cuando creo que corresponde, ¿no? Y si tengo que hacer una corrección, tiene que ser súper concreta, que pueda transmitir el mensaje en una frase y porque es un comportamiento que sé que va a reconocer, es una instrucción que sé que va a reconocer el jugador. Si no, sé que mis ventanas de intervención son antes del partido una muy breve, tampoco entiendo charlas demasiado largas, más de 6 minutos, quiero decir, o 10 si puedes dar voz también al jugador, y el descanso, ¿no? Después ya pues te queda el trabajo de la semana. Pero sí que creo que una activación emocional, saber que tú estás concentrado, que les estás acompañando, tampoco está de más, Claro, bueno. Calmarla, Claro. chill coaching que decías tú, me ha gustado mucho, pero que te vean ahí conectado, que estás con ellos, que son 12
que no son solamente los que están en el campo. Sin embargo, estar ahí levantando los brazos, haciendo espavientos, casi con tu lenguaje corporal transmitir algo negativo, pues evidentemente no suma. Yo creo que también está relacionado un poco con el ego de entrenador, perdona, que insisto. Claro, sin duda. No estar seguro, si yo no estoy seguro de lo que he entrenado, si no veo al equipo preparado, creo que me he dejado cosas, entonces la charla antes del partido es de media hora, durante el partido no paro de corregir, y yo creo que habla un poco más de eso, ¿no? De la seguridad del entrenador. Y eso estamos hablando está centrado, Samu, en el ego propio del entrenador en vez de la tarea. Y esto además también es una forma de hacerte visible en el campo. Si no grito, si no gaspamientos, pues no me ve la gente. Yo la última temporada que entrené en Racing, pacté salir en el minuto 15 a gritar 2 consignas totalmente aleatorias para que la gente viese como que había entrenador, y luego me sentaba e intentaba estar simplemente observando y apoyando. Pero si no gritas, si no haces espamientos, de hecho, me hace mucha gracia cuando los entrenadores hacen fotos de cuando entrenan y siempre parecen más un operario de los aeropuertos que dirige un avión que un educador. Unos gestos, unos bailes, digo, pero eso es entrenar. Y hablando del término, ¿qué os parece flow coaching? Que para acuñar un término que defina cómo podemos entrenar el flow, que estás dentro de la tarea, que la estás viviendo y que eres un aporte. Es un poco incorrecto porque cuando alguien está en flow no le importan tanto los demás, está centrado en él y en la tarea, pero igual puede ser un término que nos puede ayudar. ¿Cómo lo ve el sector? Flow coaching. También, no tanto porque sea el flow del entrenador, sino que permitas que los niños y niñas estén en estado flow. Que si estás tú hablando, sí. le sacas de zona flow. Es que el flow coaching depende de cuál sea la percepción de ese coach de lo que es entrenar bien. Claro, porque si es un entrenador de estos autoritarios, de vociferantes y demás, y está en flow, pues imagínate la explosión, ¿no? Si es un chilling coaching, pues entonces su zona flow estará más alineada con lo que estamos diciendo. Claro, de hecho yo creo que hay entrenadores que ellos igual entran en zona flow siendo totalmente poco operativos para el equipo porque están centrados en su propia experiencia y les da igual. Gritan, suelta, como hace este hombre. Para mí la mayor satisfacción como entrenador es contemplar un equipo autónomo. Eso es la leche. El tú conocer, o sea, saber cómo se comporta el equipo y disfrutar simplemente de eso. Me parece... Es una vez, como viste que estaba el equipo bien, te fuiste para casa en el minuto 60, ¿no? No me he llegado a marchar nunca, pero sí que ha habido partidos en los que simplemente he disfrutado del juego y eso es realmente gratificante, no tener que intervenir. Mira, para esto consignas, por ejemplo, que hablabais, hay consignas, se hablaba antes del tiempo de charla, el Olympique de Marsella, creo que contó una vez Héctor, que tipifica que los entrenadores solo pueden hablar el 5% del tiempo de sesión. Sí, más concretamente la medida que habían impuesto allí es que por cada 5 minutos que habla un entrenador ha de haber al menos 50 minutos de práctica en los entrenamientos. Entonces debes medir muy bien tus palabras para que el entrenamiento sea verdaderamente un entrenamiento. Es que ese es el trabajo de un entrenador al final, es analizar, manejar mucha información y traducirla en instrucciones sencillas. Yo creo que ese es el gran valor también de un entrenador en esa tarea, ¿no? Después es verdad que tienes que tener otras características y manejar otras cosas, pero esa es una muy importante. Y otra consigna que también decía, que nos compartió Gonzalo Colsa, que leyó el libro de los All Blacks, de la selección de rugby de los All Blacks, que decían que el protagonismo del entrenador tenía que decrecer a medida que se acercaba la jornada de partido y que tenían que emerger los jugadores y el entrenador el día antes y en el partido tenía que tener el menor protagonismo posible. Mira, esto lo he visto yo, lo he escuchado en un podcast a Iraola recientemente, que hablaba sobre el diseño de tareas y decía que él tiene muy en cuenta el estado emocional de la plantilla, ¿no? Porque no es lo mismo entrenar después de haber ganado que después de haber perdido. Parece obvio, pero hay que tenerlo en cuenta y ponerlo encima de la mesa a la hora de diseñar una semana de entrenamiento, un microciclo. Pero después decía otra cosa interesante sobre esto, y es que él ponía las tareas con más complejidad. Evidentemente, cuando estés en un equipo profesional tienes que estar siempre en esa zona de desarrollo próximo, generar cierta incomodidad para estimular la mejora, esto se tiene en cuenta, pero que esas tareas más complejas que hacían pensar más, decía él
exactamente, las metía al principio de semana. Y a medida que se iba aproximando el día de competición, el -1, o sea, el entrenamiento antes del partido, tenía un modelo estándar de entrenamiento que los jugadores reconocían perfectamente y era un ecosistema de seguridad para ellos. Claro, de éxito, disfrute, de crecimiento, imagino, claro. Fíjate que esto lo hacen también. Perdonad, esto también lo hacen, es una forma de cómo trabajan en fútbol los niños y niñas que van a fútbol, la escuela de fútbol que tienen también José Picón y Gonzalo Colsa. Y cuando están allí los niños se sienten confiados y yo que mi hijo va allí y lo veo, observo varias veces, van ellos a buscar la explicación del entrenador, ¿sabes? No tanto el entrenador a hablar todo el rato, sino que los niños van a que les explique para que tengan alguna duda de más. Eso creo que es un indicador de calidad muy bueno, que vengan a ti a pedirte cosas. Sí, que he ido recogiendo cosas que habéis dicho y que quizá puede merecer la pena desarrollar. Claro, habló Samu hace un momento de consigna, o no sé si lo expresó así, pero creo que el concepto lo compartimos. Claro, no es lo mismo eso, dar una parrafada, que dar una consigna, que son 2, 3 palabras y que remiten o que evocan a un significado, a un concepto compartido. Común, quiero decir, claro, si tú has trabajado algo, una formación, o sea, que la línea de defensa se mueva de determinada manera, que los centros, que los delanteros, una táctica, en definitiva. Si hay una táctica que se ha trabajado, le podemos poner un nombre. La flecha, yo qué sé, lo que os hayáis inventado. Entonces, no es lo mismo en el partido, el día de partido, que decíamos, hace falta concentración y que la capacidad de procesamiento es limitada, no es lo mismo dar una parrafada que remitir aquello que ya hemos trabajado. La flecha. Ya está. O sea, no es lo mismo una parrafada que una consigna. Una consigna, eso, si evoca, si trae al presente algo que ya tenemos muy trabajado, muy trillado, eso sí puede funcionar. Eso es una cosa, ¿no? La consigna. Hecho, y luego... Fíjate que ya están automatizadas y son generalizadas. Por ejemplo, una consigna que a los niños pequeños le tiene marcada es ¡corta! Que suele ser que le pegue un patadón al rival para acabar el juego. Pues eso, pero vamos, que yo creo que... Y esto sí es compatible, eso, con cómo funciona el cerebro o cómo funciona el aprendizaje. O sea, no es lo mismo una consigna, eso, que una parrafada. Eso es una cosa. Y luego, hablaba también Samu de demostrar que estás implicado o que estás comprometido, que sois 12, que estás con ellos. Y yo dije al principio que el entrenador joystick, que no deja de hablar, da, por un lado, instrucciones, es decir, intenta guiar el juego de forma infructuosa, ¿no? Lo que estamos diciendo que no sirve para nada, pero bueno, que sí que algunas de esas palabras tienen la intención de guiar, que luego no guían, pero esa es la intención. Y luego hay otras palabras que son, decíamos, de ánimo, que tampoco hacen falta, pero que las das, ¿no? Entonces yo creo que también hay una diferencia eso entre demostrar estar comprometido y luego sobrecargar, ¿no? Y incluso sobreactuar o parecer que estás haciendo teatro como Cholo Simeone. Y entonces yo dije al principio que había 2 ingenuidades o 2 ideas erróneas o 2 misconceptions que a mi modo de ver, humilde modo de ver, por lo que he reflexionado, esto no lo he leído en ninguna parte, pero que explican sobre instrucción o sobre actuación, ¿no? Por un lado, la visión ingenua del aprendizaje, pero por otro lado, visión ingenua de tu rol. Creo que algunos sienten que tienen que hacer muchos aspavientos y tienen que tirarse al suelo y dar golpes y agarrarse de los pelos y llevarse las manos. O explicar muchas cosas. O explicar muchas cosas. Sí, eso, pero como para demostrar, o sea, toda esa sobreactuación para demostrar que te importa. Claro. Entonces, o sea, estoy haciendo un poco de abogado del diablo o tratando de entender o ser empáticos con estos entrenadores que creo que no tienen mala intención, lo que tienen son malos conceptos. Eso, es decir, son negligentes, podríamos decir. O sea, lo quieren hacer bien, pero claro, eso, no entienden cómo funciona el cerebro o el aprendizaje o la memoria de trabajo y luego no entienden eso, que no hace falta hacer todos esos aspavientos para demostrar que estás ahí y que te importa, y que te importan, y que quieres que lo hagan bien. También podemos hablar otro día de orientación de meta, pero bueno, o sea, ¿en qué sentido quieres que lo hagan bien? Pero bueno, hablaremos. Es importante. Pues, pero yo creo que yo creo que hay algún... Dime. No, dale tú, dale.
Vale, sí, que como decía Samu, yo no sé si sabría hacerlo, estoy seguro que Samu sí sabe hacerlo con su equipo, pero que sí que ha de haber una manera que sin aspavientos demuestres que estás implicado, que estás comprometido, que estás ahí, que estás con ellos y que te importa, pero que no hace falta. Pero eso que yo creo que hay algunos que es que sienten que tienen que volverse locos y subirse por las paredes para demostrar que, de cara a todos, de cara a los jugadores, de cara al equipo rival, de cara a las familias que estén allí, que si no te arrastras, te subes, te vuelves loco, parece que no te importa, pero yo creo que sí que hay una manera de demostrar que estás ahí, que estás con ellos y sin aspavientos. Y volviendo antes que decías flow coaching, no sé, se me había ocurrido CBC. CBC, que es committed but chill. O sea, implicado pero calmado. Sería Sin la duda, cosa. Sí, puede ser el enfoque que podemos darle. ¿Qué os parece si para acabar hacemos una conclusión y ya se lanzó un tema para continuar? Y creo que también es bueno que expliques lo del partido que va a jugar el Athletic Bilbao con el Racing basado en biobanding como un tema futurible. Y yo creo que para concluir mi parte sobre el entrenador joystick, creo que la clave es devolver el protagonismo del deporte a los niños y las niñas y saber que tu rol es simplemente generar un espacio de confianza para que se atrevan a ser su mejor versión. Vale, pues yo para concluir diría que esta realidad a la que parece que estamos acostumbrados porque se ve de forma habitual es un problema sistémico, ¿no? De que las personas que entrenan a equipos, sobre todo en edades pues, con menores, pues son gente menos preparada. Al final está el que puede estar. Y creo que no se puede obviar el poder educativo que tiene el deporte y se merecerían más recursos para que la gente que abordase estas tareas pues tuviera la formación, porque hay muchos que actúan de esa manera porque no tienen una alternativa o creen que es la mejor. Entonces, esa instrucción me parece fundamental para que de alguna manera cambiemos ese paradigma y lo habitual sea pues lo que estamos defendiendo y no las excepciones. Pues, ¿y Héctor? Para terminar, mira, yo diría que sí que se puede hacer de otra manera diferente y yo estoy comprobando que hay gente que lo sabe hacer, o sea, que hay esperanza, digamos. O sea, yo de momento he ido a ver partidos de alevín, de infantil, de cadete y de juvenil, yo creo que ya he visto. Por supuesto, aparte de primer equipo. O sea, que en todas esas categorías y he visto además los dos bandos, digamos, o las dos fórmulas, incluso eso, en un equipo y en el rival, pues en un lado ver al entrenador joystick y en el otro lado lo contrario. O sea, que se puede y hay un rayo de esperanza. O sea, si esos entrenadores lo están haciendo, pues se puede. Genial. Esto una cosa, Héctor, una cosa que no hemos dicho, cuando estos entrenadores generan tanta presión, gritan y demás, esto puede conectarles con situaciones traumáticas o violentas que han vivido los niños y las niñas antes o que están viviendo. Ahora mismo estoy en el coche y ha subido al coche Noemí Pereda, que la estoy llevando a coger el avión porque estuvo formando ayer con nosotros aquí en Lanzarote sobre protección a la infancia y nos contó datos sobre violencia. La voy a introducir, así la podéis saludar, para que ella reflexione un poco, nos haga ver cómo estos niños que son violentados, cuando están otra vez expuestos a la violencia, lo que les puede provocar. Noemí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, la cuestión es que, claro, cuando tú acumulas experiencias de violencia, en primer lugar, la primera experiencia ya te pone en una posición de vulnerabilidad. Es decir, cuando un niño viene ya con una experiencia de violencia, es más probable que pueda volver a ser víctima de violencia por características propias de dependencia, de una baja autoestima. Entonces, claro, cuando vuelven a ser víctimas de violencia, el daño es enorme. Porque ¿cómo vas a poder confiar o cómo vas a poder creer tú vales algo cuando te están dañando desde diferentes contextos y diferentes personas, ¿no? Entonces de verdad hay que trabajar mucho para intentar evitar estas situaciones porque muchos niños ya están viviendo situaciones previas a entrar en el mundo deportivo, ¿no? Mira, podemos poner el ejemplo, ayer tuvimos una gala y habló una chica de 15 años y habló con toda su espontaneidad de una chica de 15 años y lo hizo más muy bien y además argumentó cosas muy interesantes. Y la presentadora, cuando acaba de hablar,
Y dice, bueno, que se ha cortado tanto hablando, menos mal que ha acabado, que se dedique a correr, ya hablo yo, dijo delante de toda la gala. Pues imagínate qué impacto tuvo para esa pobre chavala. Sí, fue terrible, la verdad. ¿Y esa persona, perdón, era periodista o...? Sí, periodista. Uf. Periodista y muy conocida, además. Luego te diré el nombre off the record, no te preocupes. Así que genial, yo creo que podemos despedirnos, ¿no? Si os parece. Y sí, claro que generar violencia, aunque sea con buena intención a un niño, puede tener consecuencias funestas. Terrible, sí. El daño puede además perpetuarse a lo largo de la vida y esto es algo que a veces no pensamos, ¿no? Este acto de violencia en la infancia puede generar un daño que se haga crónico hasta la edad adulta, ¿no? Y es lo que no queremos. Genial. Pues bueno, mira, solo dejo un apunte que lo podemos desarrollar otro día, pero hoy mismo he estado leyendo 2 revisiones de estudios, en este caso las consecuencias en la configuración del cerebro de tanto maltrato por un lado como negligencia, y parece ser que, y estamos hablando de cientos de estudios revisados, o sea que no es algo azaroso, no es un artefacto, parece ser que, digamos, las vías que siguen el maltrato y la negligencia son específicas. Es decir, en un caso habría consecuencias, bueno, esto ya lo desarrollaremos, pero para el desarrollo de la amígdala y en el otro caso del hipocampo. Y eso, a su vez, tendría manifestaciones conductuales específicas. Bueno, fascinante. Otro día lo desarrollamos. Te invitamos otro día. Es fantástico, así es. Las consecuencias neurobiológicas de la violencia son la última línea de estudio que hay y efectivamente se ha demostrado que así es. Pues genial, chicos, nos despedimos y nos desplazamos al siguiente capítulo, que si quieres, Héctor, puedes introducir lo del biombanding del partido del Atleti y del Racing. Pues hablamos en su momento del efecto de la edad relativa, que significa que no es igual en estas edades inferiores, donde meses son un abismo, por lo tanto no es igual nacer en primer semestre que en segundo semestre de años, eso es la edad relativa, pero hay un concepto un poco más sutil, aunque relacionado, que sería el estado de maduración o la edad biológica, que por inicio precoz de la maduración y por ritmo rápido de maduración, pues 2 niños con 14 años, uno puede tener el equivalente a 16 y el otro a 12, que para entendernos le ha salido el bigote. Entonces, lo más adecuado sería hacer agrupaciones no por edad, sino por estado madurativo, que esto hay formas de calcularlo o de estimarlo, mejor dicho, y entonces el biobanding significa crear agrupaciones basadas en el estado madurativo, de manera que aunque yo tenga 12 y tú tengas 16, biológicamente estemos en el mismo punto. Y esto lo va a hacer el Athletic de Bilbao con el Racing de Santander. En un torneo que van a llevar a cabo basado en este biobanding. Y ahí vamos a observar diferentes percepciones de los niños que van a jugar en su estado biológico. Así que os contaremos. Muchísimas gracias. ¿Seguimos hablando? Seguimos. Chao, un abrazo. Hasta luego. Chao.